En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. El encuentro con el Señor resucitado se realiza en los momentos ordinarios de nuestro peregrinar por la vida. Pero ahora nos reunimos para encontrarnos con el Señor a través de su palabra y de su Eucaristía. Hermanos y hermanas, para prepararnos a celebrar estos sagrados misterios, demos gracias al Señor por esta agua bendita que nos recordará nuestro bautismo, así como las promesas que hicimos de renunciar al pecado y a Satanás y de creer en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y ahora cantamos el Gloria. Dios en el cielo, tierra paz, los hombres claman al Señor. Te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te damos gracias, Señor Dios celestial, Padre Todopoderoso. Señor Jesucristo, en la tierra pasamos los hombres, Señor, Hijo de Dios, por el Padre, desenterrado del mundo, ten piedad de nosotros. Del mundo, atiende nuestra súplica, la sentada derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, los hombres que aman al Señor. Santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Gloria a Dios
en el cielo y en la tierra paz, los hombres que aman al Señor. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesucristo. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen. Los miembros del Sanedrín mandaron azotar a los apóstoles. Les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ensalzaré, Señor, porque me has liberado. Te ensalzaré, Señor. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí, Señor. Sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has liberado. Tañan para el Señor, fieles suyos. Den gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has liberado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has liberado. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve una visión en la cual oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos la voz de millones y millones de ángeles que cantaban con voz potente: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo cuanto existe, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor,
la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Y los 4 vivientes respondían, amén. Los 24 ancianos se postraron en la tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Y Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Por 2ª vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por 3ª vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por 3ª vez si lo quería, y le contestó, Señor, tú lo sabes todo.
tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Hermanos y hermanas, palabra del Señor. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, hoy las lecturas de esta tarde nos dan muchos mensajes de los cuales podríamos presentar durante esta homilía. Total que nos vamos a focalizar solamente en algunos cuantos. Primero de todo, ¿por qué tenemos este evangelio hoy? La razón es porque, como dice el evangelio de San Juan, nos narra la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Y como hoy es el tercer domingo de Pascua, la iglesia decide incluir este evangelio porque narra la tercera aparición de Jesús a sus discípulos. Pero si recordamos bien, en el evangelio de Juan, esta tercera aparición sucede prácticamente el lunes después de la resurrección de Cristo. Entonces, 24 horas después de su primera aparición, que se aparece a los apóstoles cuando están encerrados en un cuarto en Jerusalén por temor a los judíos, por temor de sufrir el mismo destino de Jesús, muerte en la cruz. Y sin embargo, aunque están encerrados con ese miedo de lo que les podría pasar, el Señor pasa a través de esas puertas, se aparece a ellos por primera vez y les dice, la paz esté con ustedes, no tengan miedo, yo estoy aquí. Y esa fue la primera aparición del Señor a sus apóstoles. El segundo domingo de Pascua, o sea, el domingo pasado, escuchamos sobre la segunda aparición de Cristo, que sucede esa misma tarde, que es cuando por fin se encuentra con los apóstoles, pero falta un apóstol, el apóstol San Tomás. San Tomás no está presente cuando se aparece el Señor, y cuando le cuentan después a él que el Señor se había aparecido, él dice, yo no creeré sino hasta que meta mi dedo en su costado y en sus llagas en sus manos. Hasta entonces yo creeré. Y el Evangelio nos dice que 8 días después, o sea, 8 días después de la resurrección del Señor, el segundo domingo de Pascua, se aparece otra vez a los apóstoles, les desea la paz está con ustedes e invita a Tomás a meter su dedo en las llagas de su mano y en la llaga de su costado. No nos dice el Evangelio si Tomás lo hizo o no, pero él inmediatamente responde, Señor mío y Dios mío. O sea, hace su profesión de fe. Señor, yo creo que tú eres Dios y que eres mi Señor. Palabras que sobre todo la comunidad latina acostumbra decir cuando elevamos la Eucaristía al final y decimos, Señor mío y Dios mío, durante la consagración. Entonces usamos las palabras de Santo Tomás. Y ahora estamos en el tercer domingo de Pascua, donde el Señor se aparece una tercera vez. Y en esta tercera vez, si se dan cuenta, el Evangelio según San Juan no tiene ninguna narración de la institución de la Eucaristía. Lucas, Marcos y Mateo nos dicen que en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y luego tomando el cáliz, dijo, toman y beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Esa institución de la Eucaristía la encontramos en los 3 evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, pero nada se menciona en Juan. Se menciona la última cena, pero esas palabras de la institución eucarística no se mencionan. ¿Por qué? Porque Juan, que es más simbólico, le gusta usar otras metáforas, otras historias para narrar la instauración de la Eucaristía. Por ejemplo, San Juan menciona 2 veces la multiplicación de los panes. Ese pan que toma Cristo y que lo hace multiplicarse dando de comer a la muchedumbre hambrienta. Y aquí también, en el Evangelio de hoy, no se menciona una Eucaristía, pero se menciona un desayuno, lo que Cristo mismo prepara de pan y pescado, e invita a los apóstoles a venir a comer con Él, a desayunar con Él, a tener comunión con Él. Entonces, así es como Juan describe precisamente la Eucaristía. La Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo. Es ese comer con Cristo, estar con Cristo, convivir con Cristo. La palabra comunión viene de común, unión, de unión común. Más unidos no podemos estar que cuando comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, estos pasajes son pasajes eucarísticos que nos recuerda que el Señor, inclusive hoy en día, continúa a estar entre nosotros, sobre todo por medio de su palabra que escuchamos cada domingo, que leemos cada día en la Biblia, así como en el sacramento del altar, su cuerpo y su sangre de Cristo. El Señor está vivo, el Señor continúa hoy a estar entre nosotros y no nos abandonará hasta el final de los tiempos, como dice Él. Entonces, ese es el mensaje eucarístico de hoy. Pero para poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, para poder tener comunión con Cristo, tenemos que estar en reconciliación con Cristo. Y es por eso que el Evangelio de hoy menciona la historia de San Pedro. Todos los discípulos de Cristo abandonaron a Cristo en su hora más oscura, a la hora de la entrega, de la traición de Judas a las autoridades que después lo conducen a su muerte en la cruz. Judas Iscariotas traiciona a Cristo, pero Judas Iscariotas traiciona a Cristo una sola vez, con un beso, donde el beso, las autoridades saben quién es este Jesús que deben llevar a prisión y condenar a muerte. Lo identifican con el beso de Judas, con un beso que por lo general es un símbolo de amistad, de amor, y aquí se convierte en un símbolo de traición, de pecado. San Pedro, otro apóstol e íntimo de Cristo, no solamente traiciona a Cristo una vez, sino que lo traiciona 3 veces, como le había dicho el Señor. San Pedro es siempre el más valiente, el más impetuoso, y dice: Señor, yo jamás te negaré, y si incluso me lleva a la muerte, yo iré contigo. Y Cristo le dice: ¿de verdad? Pues antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y eso es lo que escuchamos el Viernes Santo, que Pedro, cuando la muchedumbre le dice: ¿pero qué no eres tú uno de sus discípulos? Él dice: no lo soy. Cuando una señora le dice: yo te reconozco, ¿no eres tú también un Galileo? O sea, de aquellos que son de este Jesús. Y él dice: no lo soy. Y al final: tú eres seguidor de Cristo. Y él dice: no lo soy. Nega a Cristo 3 veces, más que Judas Iscariote.
Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? Que Judas Iscariote, al reconocer su pecado, porque sí lo reconoce, él reconoce que lo que ha hecho al final, y va al templo y regresa las 30 monedas, pero en desesperación va y se suicida, se mata, porque cree que no puede recibir el perdón del Señor. Y aquí es donde está la diferencia, porque Pedro, que no, lo nega no solamente una vez, sino 3 veces, en vez de desesperarse, en vez de suicidarse, se pone a llorar. Se pone a llorar pidiendo perdón al Señor. Y cuando el Señor resucita y se aparece a los apóstoles, lo primero que les dice es: paz esté con ustedes. Ustedes que me han traicionado, ustedes que me han abandonado, yo no les deseo mal, no los condeno, sino que les ofrezco mi paz, mi reconciliación a todos ellos. Pero con Pedro, como el jefe de los discípulos, quiere una reconciliación más profunda. Y por eso en el Evangelio de hoy le pregunta a Pedro 3 veces: Pedro, ¿me amas? 3 veces, para reconciliarse con el Señor por las 3 veces que lo había negado. Y el Señor, en este acto de reconciliación, de confesión, el Señor no le recuerda para nada lo que hizo en el pasado. No le dice a Pedro: Pedro, tú que me negaste 3 veces, ¿me quieres? No, Jesús nunca recuerda el pasado de ninguno de nosotros, nunca nos condena, solamente quiere nuestra reconciliación, que nosotros vayamos al Señor con corazón contrito y digamos: Señor, tú sabes que te quiero. Y el Señor simplemente dice: apacienta a mis ovejas, que significa para nosotros: continúa viviendo la vida de cristiano. Es lo único que nos pide el Señor. No nos viene a achatarnos nada de lo que hemos hecho en el pasado. Es un perdón gratuito, que lo único que pide es que nos abramos a esa reconciliación, sobre todo en el sacramento de la confesión. Y finalmente, ¿qué significa vivir como buen cristiano? Vivir como buen cristiano lo encontramos en la primera lectura de hoy de los Hechos de los Apóstoles, que cuando los apóstoles son interrogados por las autoridades: pero ustedes, ¿por qué predican en el nombre de Jesús? ¿Por qué nos desobedecen después que les dijimos no prediquen en el nombre de Jesús? Pedro responde: porque debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. En el mundo de hoy, el mundo nos continúa a exigir muchas cosas y muchas veces está en contra de los valores del cristianismo. Entonces el Señor hoy nos invita a vivir de acuerdo a los valores del Evangelio y no de acuerdo a los valores de este mundo. Y en este país de Estados Unidos, una desgracia que sucede, una confusión muy frecuente, es que mucha gente piensa: si no es ilegal, o sea, contra la ley, significa que está bien, que está bueno. Mucha gente en Estados Unidos confunde la ley civil o la ley de los humanos con la ley de Dios y los valores de Dios. Un ejemplo clásico ahora se puede fumar marihuana, es legal. Se me abrieron aquí ya, como vecinos, ya tenemos a 4 vecinos vendiéndome marihuana, porque es legal. Pero eso significa que es bueno. No, no es bueno. Y otras cosas así también que son legales, que los permite la sociedad, muchas veces la misma cultura o la sociedad lo permite, pero eso no significa que sea lo correcto, que sea lo bueno. Solamente aquello que realmente nos acerca a Dios, solamente aquello que realmente nos acerca a los demás, solamente aquello que nos ayuda a vivir plenamente como verdaderos seres humanos, es aquello que es bueno,
que viene de la ley de Dios. Hermanos y hermanas, así pues pidámosle al Señor que por medio de las sagradas escrituras, de la proclamación de su palabra y sobre todo por medio del sacramento de su Eucaristía, nosotros podamos continuar primero a reconocer que solamente Jesús es el Señor de la historia, el Alfa y el Omega, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y pidamos la fuerza del Señor para poder vivir de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a los valores del Evangelio. Y cuando fallemos en esos mandamientos, en esos valores, que el Señor también transforme nuestros corazones en corazones arrepentidos y humildes, que se acercan al Señor a recibir su reconciliación, su paz y su amor. Amén. Hermanos y hermanas, por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo, es decir, por medio del bautismo hemos sido sepultados con Él en su muerte para resucitar con Él a la vida eterna. Por consiguiente les pregunto, ¿renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, sumergidos en el misterio de la presencia de Dios entre nosotros, ofrezcamos nuestras oraciones al Altísimo. Todos responderemos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Iglesia, para que nuestra obediencia a Dios brille como luz de verdad, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que se sientan sobre tronos y viven en palacios de poder, para que busquen justicia para los pobres, te rogamos, Señor. Por todos los alejados de la comunidad cristiana, para que encuentren reconciliación y paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los reunidos en esta mesa, para que reconozcan al Señor en todas las personas a su alrededor, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Y esta misa se está celebrando por el pueblo de Dios, por todos ustedes, para que el Señor escuche sus oraciones, para que el Señor les conceda la gracia de vivir de acuerdo a sus mandamientos. Te lo pedimos, Señor. Y por las intenciones en el silencio de sus corazones. Roguemos al Señor. Dios bueno y misericordioso, tú nos enviaste a tu Hijo Jesucristo para alimentarnos con su cuerpo que da vida y su sangre que nos redime. Escucha las oraciones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. ¿Pueden tomar asiento?
Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo, en la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, de la sangre nueva y eterna, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos
anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Andrés, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santo Domingo nuestro Padre, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Dame una palabra tuya, bastará para sanarme. ¿Ministro eucarístico? No.
Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden tomar asiento para algunos avisos. Este viernes a las 6 en el centro educativo aquí de la parroquia, el padre Fray Dominico Bartolomeo, que estuvo aquí en Alaska por 7 meses, está haciendo una presentación de su libro que se llama La belleza de la tierra, con fotos tomadas de él y por él. El padre Bartolomeo es compañero mío de noviciado, entramos juntos y se ha dedicado los últimos años a tomar fotografías de todo el estado de Alaska, donde ha estado en misión. Como saben ustedes, cada año Fray Esteban, el párroco, invita a dominicos a ayudar en el estado de Alaska en diferentes misiones, y el padre Bartolomeo es uno de ellos, y en esos viajes ha tomado unas fotos, y con eso ha creado un libro muy bonito de sus fotos, que también une con diferentes salmos, entonces que concuerdan con la fotografía y salmos. Entonces es un libro muy bonito de fotos de Alaska, pero también un libro de oración y de meditación. Entonces él va a tener su presentación donde va a vender este libro el viernes que viene a las 6 de la tarde en el centro educativo. También tenemos ya los sobres para la novena del Día de las Madres. Como recuerdan, en muchos países, como en México, se celebra el 10 de mayo, pero aquí se celebra el domingo antes del 10 de mayo. Entonces se les pide de ya tener su novena para sus mamás, entregados, sellados y entregados en la oficina para mayo 6, o sea, un día antes de la fiesta. Este próximo viernes es el 1 del mes y habrá adoración del Santísimo para aquellos que sigan la tradición de los primeros viernes, como nos pidió el Sagrado Corazón de Jesús, y llevarse el boletín para más información y como ver también en la página de Facebook y del sitio web de la parroquia para la información más reciente. Esta tarde tenemos a la familia Sánchez, que es la que llevará a casa a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Nos ponemos todos de pie para pedir una bendición y oración especial por esta familia. Y Dios Todopoderoso, te pedimos que bendigas a esta familia, la familia Sánchez, que ahora da posada a la Santísima Virgen de Guadalupe, que durante la estancia de la Santísima Virgen en vuestro hogar les traiga muchas bendiciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre e Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos ir en la paz de Cristo. Y que tengan muy buenas tardes.